Les doy la bienvenida en esta hora y una vez más para compartir la hermosa y preciosa palabra de Dios que siempre nutre nuestros corazones, transforma nuestras vidas, nos guía, nos acompaña y como es viva y eficaz, siempre nos bendice. Quiero compartir con ustedes hoy el mensaje que tiene por título Es urgente anunciar que Jesucristo ha resucitado. Es urgente anunciar que Jesucristo ha resucitado. Y vamos a leer la palabra de Dios basada en el libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 1 al 12. Vamos a leer. Y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén por la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que decir en base a esta bendita palabra de Dios hoy? Dice la palabra de Dios que estas mujeres fueron al sepulcro, al lugar donde había sido sepultado Jesús. Ellos fueron con las especies aromáticas para tratar el cuerpo de Jesús fallecido, muerto allí en esa cruz, para tratar ese cuerpo, ¿cierto? Y prepararlo para embalsamarlo. Pero ellas iban muy de mañana y entrando al sepulcro, se encuentran con que el cuerpo de Jesús no estaba. Y claro, ellas dice que ellas se espantan, ¿cierto? Ellos quedan perplejas de no encontrar allí el cuerpo de Jesús. Y claro, era lógico que ellas se asustaran de no verlo o se espantaran. ¿Qué está pasando? Que el cuerpo no está aquí. Lo más lógico era encontrarse en ese momento ellas con el cuerpo de Jesús allí en ese lugar. Pero para sorpresa de ellas, el cuerpo no estaba. Y se asustan cuando se presentan estos dos varones con cuerpos resplandecientes, vestiduras resplandecientes. Y claro, lo asocian inmediatamente con ángeles, ¿cierto? Entonces ellas doblegan su rostro en tierra, avergonzándose de que iban con las especies para tratar el cuerpo de Jesús, y sin embargo aún la pasión de ellas que las llevaba para tratar ese cuerpo, ellas se encuentran que el cuerpo no está. Se sienten avergonzadas por no encontrar y no saber qué hacer. Pero estos varones les hablan y les dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice, no está aquí,
sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. Y esta es la gran noticia. Porque esta sí que es una noticia. Porque si este evento hubiera ocurrido en estas épocas, en estas décadas más jóvenes, hubiera sido una tremenda noticia de que el cuerpo de Jesús, el cuerpo de una persona, después de muerto y sepultado, hubiera resucitado. Y resucitado y que su cuerpo no se encuentre. Entonces, estas mujeres son testigos. Ellas están en este espacio de las Escrituras por medio de Lucas, el médico amado, está testificando en estas Escrituras, estas mujeres, de que ellas no encontraron el cuerpo de Jesús porque el cuerpo de Jesús estaba resucitado. Y lo que encontraron ahí en la sepultura eran los lienzos con los cuales se había tratado esa primera noche el cuerpo de Jesús. Entonces, esta tremenda noticia hoy habría provocado espanto, un recorrido, un mover de personas para captar las primeras noticias en primera plana y buscando a estas mujeres para que ellas pudieran declarar ante las cámaras y los micrófonos el testimonio que ellas tenían de no haber visto a Jesús, conociendo y sabiendo ella, y habiendo visto ella que allí fue sepultado. Entonces, este mover, este acontecimiento, hoy habría sido un espectáculo. Pero en ese tiempo para ellas mismas, este procedimiento que iban a hacer, las descoloca, ¿cierto? Por no encontrar lo que ellas iban a buscar. Y precisamente por no encontrar el cuerpo de Jesús, ellas quedan perplejas. Y además porque esa piedra estaba removida. Y porque ellas atreviéndose entran y encuentran allí, ¿cierto?, los lienzos. No encuentran respuesta más que la verdad de que Jesús estaba resucitado. Y esta era una gran noticia para ellas. Entonces ellas verifican que entrando que Jesús no está, y cierto, se mueven a anunciar a los 11 discípulos, más otras personas donde estaban, que habían donde ellos estaban, y les anuncian que Jesús había resucitado. Y les cuentan lo que habían visto. Ellas estaban siendo las primeras testigos de que Jesús había resucitado y se lo estaban anunciando a los discípulos. Y los discípulos son las personas que habían acompañado en todo el proceso a Jesús. Y estas mujeres, cuando estos varones le anuncian que Jesús había resucitado y que se acordaran de lo que les había dicho Jesús, estas mujeres habían olvidado este anuncio. Y sin embargo en ese momento se recuerdan de lo que Jesús le había dicho. Y quiero invitarles en este recuerdo a ir al libro de Isaías en el capítulo 44, en el versículo 21-22. Miren qué importante es tener memoria. Y tener memoria espiritual de los acontecimientos que ocurren por medio de Dios en nuestras vidas. Qué importante es recordar las enseñanzas de las Escrituras y qué importante es recordar en nuestras propias vidas lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios ha hecho por nosotros. Quiero que leamos este pasaje de las Escrituras que está allí en Isaías 44, versículo 21-22 y dice lo siguiente: Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí
porque yo te redimí. Jehová Dios profetiza a su pueblo, Israel, su pueblo escogido por Dios, a que no se olvide de Él, su creador, su formador, a que no se olvide de Él. Aún más, le anuncia y le dice: yo deshice, yo soy el que deshice, deshace, destruye, borra. Dice, como una nube, tus rebeliones. Todas aquellas soberbias y rebeldías orgullosas del pueblo de Israel, del pueblo escogido por Dios, el Señor dice que las deshace. ¿Ya? Y como una niebla tus pecados. Él deshace y destruye y borra sus pecados tan frágil como una niebla, que no es nada. Una niebla no es nada porque el viento se la lleva. Y le dice, así como yo hice esto tan grandioso a tu favor, como yo lo hice porque soy soberano y porque soy yo el que tengo tu propiedad, soy yo el que te guié, soy yo el que te formé, entonces siervo mío eres tú. Entonces le dice, vuélvete a mí. Vuélvete a mí de tus errores, porque yo te redimí. Y esta es una profecía para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, que cuando vivía la más grande desazón de su vida por su dispersión, por no tener un rey, por no tener que le llevar a conquista y traer botines de guerra para sí, esta desazón y esta pobreza y esta persecución y esta cantidad de tributos que ellos tenían que rendir al pueblo romano, todo esto los tenía sumido en una pobreza. Y Jehová Dios le profetiza que debían volverse a Él, que debían volver a mirarlo a Él y no buscar en nadie más que Él el sustento y lo que necesitaban para sus vidas, que no lo buscaran en imágenes ni en todas esas cosas que eran ajenas al vivir en fe como Dios le había enseñado. Vuélvete a mí, le dice, que yo te redimí, yo pagué por ti, yo aposté por ustedes, yo soy el que rendí el tributo deudor en favor de ustedes. Yo soy el que tributé por ustedes. Yo soy el que pagué por ustedes. Ustedes son mi pueblo. Vuélvanse a mí. Vuélvanse a confiar en mí. Vuelvan a creer en mi verdad. Les dice en las peores circunstancias de vida. Nace Jesús. Nace Jesús. Y Jesús, él mismo dice que el reino de Dios se ha acercado. Que se arrepintieran de sus pecados, de sus idolatrías, que se volvieran a Dios, y que Él era el enviado por el cual debían ellos, al cual debían ellos volverse a creer, porque Él es el que venía a hacer la voluntad del Padre y no venía a hacer su propia voluntad. Y Juan el Bautista había confesado antes de que iniciara Jesús su ministerio, y anunciaba, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Solo Jesús es el que quita la carga del pecado de la humanidad. Jesús lo había indicado, Jesús lo había anunciado. Y Jesús también le había enseñado a su pueblo y a sus discípulos, aún estando con ellos. Y qué bueno que es refrescar esta palabra. Qué bueno que es que esté registrada para nosotros.
En el libro de Juan capítulo 15 versículo 27, Jesús le dice a sus discípulos y a los que estaban con ellos, les dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los que deberían testificar de Cristo eran sus discípulos y los que andaban con él. Y ellos deberían anunciar y debieron anunciar todas estas verdades de Jesús. Él era el Cordero de Dios, anunciado que quitaba el pecado del mundo. Él era el Cordero de Dios que venía a hacer la voluntad del Padre, ofreciéndose como un cordero sin mancha ni pecado allí en esa cruz. Y les estaba diciendo, ustedes son los que tienen que testificar, porque ustedes son los que han estado conmigo desde el comienzo. Y las escrituras, las sagradas escrituras, la Biblia, es la escrita por los apóstoles, por los que vivenciaron el proceso de Jesús. Y son los que testificaron al mundo hoy de que Jesús nació, vivió, fue arrestado, fue crucificado, fue muerto allí en esa cruz, fue descendido de esa cruz y puesto en el sepulcro. Y es Jesús el que ya está haciendo a través de estas mujeres y anunciado a los apóstoles. Y estas mujeres son las que están testificando el proceso ahora de que Jesús ha resucitado. Y ellas son las primeras anunciadoras de este mensaje, del cumplimiento del mensaje, de la remisión de los pecados de la humanidad por medio de Jesús. Jehová, Dios de los ejércitos, lo anunció en la profecía de Isaías, que Él redimiría al mundo de sus pecados. Y lo estaba cumpliendo Jesús hoy, allí en esa cruz, cuando estas mujeres anuncian a su vez de que el cuerpo puesto allí en el sepulcro no estaba, porque el sepulcro estaba vacío y Jesús estaba resucitado. Ellas, perplejas de este anuncio, certifican que la tumba estaba vacía y que solamente estaban los lienzos. Hacen memoria de este anuncio que Jesús les había dicho y van a anunciar ellas, ¿cierto? Siendo las primeras, anunciar esto que era urgente para ellas. Era urgente porque se estaba cumpliendo, ¿cierto? En este tercer día, la resurrección de Jesús. Y van y se los anuncian. Se lo anuncian a los discípulos, a los 11 discípulos. Y estos discípulos no le creyeron. ¿Parece extraño? Cuando ellos mismos habían estado escuchando el mensaje de Jesús. Hoy día también el mundo escucha el mensaje de Jesús y no cree. Hoy día mismo el mundo pasa por diversidad de circunstancias dolorosas, tristes, espantosas, abrumadoras, amenazantes. Y aún necesitando esperanza, fe, paz, la humanidad no cree. No es raro que ellos no creyeran. No es raro que hoy día el mundo no crea. Pero aún sí las mujeres cumplieron con su anuncio. Ese anuncio urgente de ir y anunciar a sus discípulos de que Jesús había resucitado. Pero se para Pedro. ¿Saben que Pedro se para? Pero no adora, no alaba, no salta, no grita de júbilo, de gozo, porque la palabra había sido cumplida. Sino que él va a verificar. Él va a constatar, movido por el anuncio, va a constatar. Y él entra a el sepulcro y también corrobora y certifica. Y se maravilla para anunciar que Jesús estaba resucitado. No es de sorprender hoy que también cueste anunciar y cueste que escuchen el anuncio de Jesús
Salvador del mundo, que murió allí esa cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre, para el perdón de nuestros pecados, para vida y para vida eterna. Cuesta que escuchen, cuesta que lo acepten, pero nuestra responsabilidad es anunciar que Jesús en una Semana Santa como hoy se celebra y se celebra vivo, se celebra resucitado. Y hoy para nosotros también es urgente predicar y proclamar a Jesús resucitado, a Jesús vivo. El mundo, por mucho tiempo, muchos miles de años, muchas décadas, muchos siglos, si quiere decirlo así, vivió un luto por Jesús. En mi niñez, y le hablo de más de 50 años atrás, entre paréntesis hoy día se lo puedo decir, se vivía un luto, un silencio ese día. No podíamos correr una silla, no podíamos hacer sonar una cuchara, porque Jesús había muerto. Teníamos que guardar el silencio. No escuchábamos música, no contábamos chistes. Aún hasta nuestra vestimenta tenía que ser sobria. No teníamos que dar muestras de alegría. Y yo le voy a decir una verdad, le voy a contar una verdad. Una vez yo salí para Semana Santa siendo muy joven, muy niña, serían 7, 10 años, con medias rojas a comprar. Llegaron 3 vecinas a acusarme a mi mamá porque yo andaba con medias rojas en Semana Santa, un Viernes Santo. Mi mamá no se había dado cuenta. Y en otra oportunidad, para el terremoto del 28 de marzo de 1965, ocurre el terremoto y se cae nuestra casa. Y venía Semana Santa y se asomaba muy rápidamente el invierno. Vienen las lluvias, en ese tiempo llovía mucho, en la quinta región. Y a nosotros se nos había caído la casa. Casa de adobe, ¿cierto? Humilde. Y se cae la casa. Y con mi papá empezamos a trabajar, a mover cosas, a tratar, yo era niña y a tratar de sacar palos, cosas que nos sirvieran para hacer un refugio, una pieza por lo menos para pasar el invierno, que estuviera techada y todo eso. Eran pocas cosas las que podíamos rescatar porque era adobe que se había deshecho, pero queríamos usarlo. Y mi papá empezó a trabajar ese fin de semana y a clavar. Y se acercaron vecinos muy molestos, muy enojados, porque estaba trabajando metiendo bulla con un martillo más encima. Y en eso viene el cura del cerro y mi papá se acerca y le pregunta a él por qué era tanta la molestia de los vecinos que decían cosas y él le decía qué le impedía a él, qué impedimento había que él pudiera seguir trabajando tranquilo como estábamos trabajando en familia. Y el cura le dice, no te preocupes, le dice, porque Jesús sabe que aquí hubo un terremoto. Y también sabe que se te cayó la casa. Trabaja nomás porque tienes que proteger a tu familia. Bueno, para sorpresa, como se vivía en un mundo de que esos días eran manejados como un luto, donde se sobrepasaba el respeto, donde se veían limitadas tantas cosas, pero era parte de las formalidades de la época. Y con el tiempo esas formalidades también fueron un poquito cambiando, ¿cierto? Pero ¿a qué voy yo con esta reflexión? Que en la estructura, en las culturas, ¿cierto? Traspasan a veces estas formalidades que destruyen la raíz y el gozo y el regocijo de Dios Padre Todopoderoso,
del cumplimiento de la promesa de Dios de entregar a su Hijo para salvación de la humanidad. Se quebranta, ¿cierto? Se limita y la culposidad que se siente en las almas de muchos de creer que se están cometiendo errores y pecados por alegrarse. Quiero decir que un acto de obediencia a Dios, esa entrega de Jesús allí en esa cruz, es motivo de gozo y de alegría, porque muchas almas, muchas vidas se salvan de la condenación eterna por este acto de obediencia de Dios, de ir y morir en esa cruz para redimir los pecados de la humanidad, para, por gracia, perdonar los pecados, para, por gracia, recibir esa confesión, esa entrega y llevar a la cruz allí esa carga de los pecados de la humanidad. Amados, en este día tengo que decirles que es tan importante para nosotros anunciar que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, porque se cumple la promesa dada por Dios en cada persona que acepta, recibe esta ofrenda de sacrificio de Jesús allí en la cruz y el perdón de los pecados. Amados, es urgente que nosotros anunciemos hoy a la humanidad que es importante, que es urgente que reciban este anuncio de salvación por medio de Jesucristo, que vive y reina a la diestra de Dios Padre. Porque además, en el libro de los Hechos están los testigos que vieron la ascensión de Jesucristo a los cielos. En el capítulo 1 del libro de los Hechos está este anuncio. Y dice, y testifica el libro de los Hechos con los apóstoles que se encuentran vivos aún en ese tiempo, anunciando y escribiendo estas epístolas y estos libros históricos. Y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha ido tomado de vosotros al cielo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Como le habéis visto ir al cielo. Entonces, el Señor Jesús, con esto también, con esto que le dicen los varones, a todos los que estaban mirando al cielo mientras Jesús ascendía a la gloria del Padre, les vuelve a recordar diciéndole lo que les dice cuando en el día de la última cena, cuando les dice que vosotros haréis memoria de mí por el pan y el vino que representa su cuerpo y su sangre derramada allí en la cruz. Haréis memoria de mí hasta que vuelva, hasta que otra vez venga. Entonces, cuando estos varones le anuncian y les dicen que lo que estaban mirando cuando Jesús ascendía de los cielos, no se desesperaran, no se desentendieran, porque así como les estáis viendo subir, también así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y haremos memoria, celebrando la Santa Cena como un cuerpo, como una iglesia, recordando, ¿cierto?, que nosotros por fe esperamos la venida de Jesús. Entonces nosotros no vivimos un luto de Semana Santa, no vivimos estructuras dolorosas, culposas en Semana Santa. Vivimos y recordamos el sacrificio de Jesús allí en la cruz, el cual Él cumplía la promesa de Dios en obediencia al Padre, haciendo la voluntad del Padre y no la de Él propia, en favor de la humanidad
y para salvación de la humanidad. Cada alma que se arrepiente de sus pecados provoca gozo en los cielos y debe provocar gozo en nosotros de que un pecador se arrepiente escuchando nuestro anuncio para formar parte del reino de los cielos, recibiendo la gracia, el don de Dios, la dávida eterna de Dios de salvación. Y la convicción viene por medio del Espíritu Santo de Dios. Hoy día, amados hermanos, es urgente este anuncio de que Jesús ha resucitado, que Jesús murió en la cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo y abogando por nosotros. Y hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y recibe el perdón de nuestro amado Salvador. Es este el anuncio verdadero que nosotros tenemos que hacer, porque la humanidad hoy día vive un cúmulo de situaciones que les distraen de la propia verdad. Pero es nuestra responsabilidad mantener viva la esperanza, mantener vivo este anuncio, porque nosotros somos los que recibimos el testimonio de salvación y de verdad por medio de los evangelizadores que hemos conocido y por medio de su palabra. Y hoy día nosotros, siendo recibidores de ese testimonio, tomamos ese testimonio y somos los siguientes testificadores de esta verdad de salvación. Hoy día transmitamos al mundo, entreguemos al mundo este mensaje de salvación y de vida eterna. Con gozo, con alegría. No estés triste. Cristo vive y vive esperando regocijarse en ti, de que te arrepientas de tus pecados, le aceptes como la ofrenda allí en esa cruz, reemplazando y tomando tu lugar, y le creas que Él te perdona y te perdona para siempre. Y cada vez que cometas pecado, tienes la oportunidad de ir al Padre por medio de Jesús y arrepentirte de las cosas malas que agreden y que angustian y que provocan dolor en el corazón de Dios. Mantengámonos alineados con Dios y anunciamos este evangelio de salvación a la humanidad. Les invito a asumir esa responsabilidad. Les invito a apropiarse de esta responsabilidad de anunciar el evangelio de salvación y lo entreguemos con poder, con autoridad y con gracia y con amor al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les invito a orar en esta hora y a pedir a nuestro Padre que nos guíe a anunciar su evangelio de vida, a no perder la memoria y a renovar constantemente el anuncio que tenemos que hacer a la humanidad. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Padre. Aún es tiempo. Antes de la venida de Cristo aún es tiempo, aunque nosotros podemos anunciar que cada día su venida está más cerca y muchos son los que aún tienen y necesitan salvar sus almas. Oremos, amados, para que Dios nos acompañe y nos guíe y nos dirija en este tiempo para entregar nuestro anuncio. Amado Dios, en esta hora, en forma muy urgente necesitamos, Dios, tomar esta bandera de lucha, de victoria, para llegar a la humanidad, Dios, a todo aquel que aún no ha conocido a nuestro amado Señor y Salvador. Señor, los fundamentos están en las Escrituras, los testigos están en las Escrituras. Y hoy día nosotros, habiendo recibido este testimonio de vida, de salvación, Señor, tomamos este anuncio y ayúdanos, Padre, para salir de nuestra estructura, de nuestra conformidad y avanzar en este anuncio, predicando, anunciando, testificando de todo lo que tú has sido para nosotros, el perdón que nos has dado y que tú aún vives siguiendo dando perdón a todo aquel que se arrepiente de sus pecados.
Amado, si hoy día recibes esta dirección de Dios para tu vida, la urgencia de entregar este anuncio, si contamos cuántos días de vida tenemos y cuántos días de vida hemos dedicado para anunciar el Evangelio de salvación, tal vez hoy día tengamos tiempos, Dios, que nos restan. Y queremos, Padre, pedirte que nos guíes para que en estos tiempos que nos quedan de vida podamos vivir anunciando tu verdad, tu evangelio de salvación a todo aquel, Dios, que esté dispuesto a escuchar, a atender, sea por los vínculos, Dios, que se presenten. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu amada iglesia, Dios, y pedimos que tú animes, Dios, a todo aquel que ya ha recibido, Dios, la salvación, la gracia por medio de tu evangelio, que tenga la disposición, la gracia y la urgencia de anunciar a otros, Padre, de que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo vive y reina a la diestra de Dios Padre, y que espera su alma, su arrepentimiento, para que haya regocijos en los cielos, y para que el terreno aquí, en este lugar, Dios, reciba la salvación. Padre, en este día dedicamos este tiempo a ti. Y algún alma que escuche esta predicación, esta palabra de Dios, este anuncio, pueda arrepentirse de sus pecados, de corazón, recibir a Jesucristo en su corazón, aceptar esa dávida de Dios en su corazón, pedir y aceptar este perdón de pecados de parte del Dios Todopoderoso y entregar su vida completamente al gobierno de Cristo, nuestro verdadero y auténtico Salvador, el único Señor soberano. Y en esta hora, Dios, dejo delante de ti a nuestra hermandad y a toda persona que hoy día haya hecho esta oración de confesión necesitado de ti. Busque la guianza del Evangelio para ser discipulado y enseñado. Y pedimos, Padre, que a nosotros nos sigas instruyendo y dando gracia para llegar con este urgente anuncio a la humanidad. En el nombre de Jesús oramos. Bendito eres tú, Señor. Proclamamos esta gran bendición de que aún tenemos, ¿cierto?, tiempo para entregar este anuncio antes de que Jesucristo venga. Nos encargamos nosotros de ello hoy. Amén. Amén.